Vamos al lío, que suena la música y nos dedicamos aquí a hablar fuera de micrófono. Marisa Cruz, buenas noches. Hola, buenas noches. Paco Maruenda, buenas noches. Muy buenas noches. Antonio Lucas, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Javier Caraballo, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy somos 4 porque de estos 4, si alguien sabe mucho de Gómez de Celis, uno de ellos es Javier Caraballo, y si alguien sabe mucho del nuevo ministro de Cultura, y me perdonáis los demás, es Antonio Lucas. Paco, ¿estás conmigo? Sí, nada más yo lo conocí. Además coincidimos cuando yo estaba en el ministerio y él estaba al frente de Reina Sofía. Y solo puedo hablar maravillas de él, ¿no? Aparte del trato personal exquisito que tuvimos, yo era director de gabinete, como es público y notorio, y un tipo de una cabeza excelente en el mundo, un dominio de Picasso espectacular. La verdad es que yo yo creo que ha acertado 100%. Socialista, él nunca lo ha escondido, al revés. Yo me acuerdo que él incluso participó en un acto, me hizo mucha gracia, en el Ateneo de Madrid, ¿sabes?, de apoyo al PSOE y tal, ¿no? Y siendo director de Reina Sofía. Y alguno de los que están por ahí estaba como escandalizado, horror, digo, pero pues no pasa nada, es decir, tampoco se puede ser sectario, es decir, es uno de los... Lo nombró Carmen Alborch. Sí, digo, hombre, claro, digo, es que es uno de dudar. Claro, no, pero bueno, pero que también yo lo defendí, digo, y además es uno de los mejores directores de museo que hay en este país. A mí me importa un pepino lo que vote, como si quiere votar a María Castaña, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Por tanto, yo no lo conozco tanto como Antonio, pero sí que tengo una opinión 10 y me pareció un gran, no, mientras que Máxime el Breve me pareció una butar, ¿no? Es decir, una cosa folclórica, no porque haya caído, me pareció, está en su derecho el presidente, no para quien quiera, pero en cambio Guirao me parece un nombramiento 10, ¿no? De absoluta credibilidad para todo el sector cultural. Además es del mundo de la cultura en el sentido amplio y general, porque sabe de todo. Yo he hablado con él, ¿sabes? Y es que es un tipo que sabe de todo, ¿no? Falla un poquito la pata del deporte, ¿no? No, bueno, pero él hablando anoche del deporte... Y decía que se iba a preparar. Bueno, que se iba a preparar y que él siempre ha estado muy muy motivado y en el último tiempo en Montemadrid con el deporte paralímpico y muy trabajado. Ha sido una de las de trabajar en ese ámbito del deporte. Eso es cierto, ha sido una de las referencias que le ha dado, reconociendo que que el deporte no es una de las áreas que mejor conozca, pero para eso habrá un secretario de Estado que será más técnico y tal, es lo natural. Y José Guirao, el ministro, pues es uno de los yo creo de los gestores culturales más completos que tiene este país. Lo raro es que no haya sido la primera opción, que ya lo ha apuntado Paco, que hubiese que haber pasado por esta frivolidad innecesaria, que luego ha salido como ha salido, y que además dejó muy soliviantado al mundo de la cultura. Cuando se oyó el nombre del ministro saliente, nadie pudo dar crédito a que un cartel como el que había conformado Pedro Sánchez en otros ministerios, tuviese que tener ese esguince y de repente en la cultura cayese la lentejuela, con todos mis respetos, pero la lentejuela, para un ministerio que creo que es importantísimo por muchos aspectos, pero también incluso por el Producto Interior Bruto que genera la cultura en España. Así que Guirao, que es un ministro, yo creo que muy audaz y muy solvente y sobre todo muy contemporizador, yo creo que es un tipo que tiene muy claro que en este país donde están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo, él viene a buscar consenso. Y en la cultura es uno de los pocos espacios hoy donde se puede encontrar consenso de verdad si se quiere trabajar. Porque es fácil en un momento dado articular opiniones generales en favor de algo tan esencial como el cine, el teatro, la literatura, el ensayo, la historia, las artes escénicas. Es decir, y las leyes que den soporte al desarrollo de las leyes que den soporte. Y hay temas muy importantes, es decir, hay temas muy importantes ahora mismo sobre la mesa, como por ejemplo el fraude de 100 millones que acumula la SGAE y que el Ministerio tiene competencias para fiscalizar qué está sucediendo allí, y hay aspectos muy relevantes como el Estatuto de los Artistas, que creo que ha sido una de las grandes noticias del día de hoy, y una serie de aspectos que quedan por recuperar de la cultura para darle ese cimiento y esa viga maestra que hasta ahora en 7 años del gobierno del PP ha sido uno de los más desastrosos gobiernos que se ha visto para incentivar ese aspecto tan vital de una democracia como es la cultura. Pues a mí una de las cosas que más me ha gustado de lo que le he escuchado hoy al nuevo ministro de Cultura
ha sido esa intención, esa voluntad que tiene él de fomentar la lectura, y de fomentar la lectura en los jóvenes, que es una cosa absolutamente esencial. No sé qué es lo que tiene en la cabeza, qué planes, bueno, ya los iremos conociendo, pero me parece que ese es un tema absolutamente fundamental en cualquier país, porque es la base, ¿no? La base de cómo se comportarán posteriormente y de la solvencia intelectual que tendrán pues los chicos que ahora tienen 10, 12, 15 años, ¿no? Eso me ha gustado mucho en él. Luego, efectivamente, claro, hay muchas otras cosas, como dice Antonio, que conoce bien ese mundo, que ya son más técnicas, pero como política y como política de Estado, ese me parece un tema principalísimo. Y bueno, hay otra cosa, es que hoy ha tenido de madrinas, además, a la ministra de Hacienda, ha querido tener de madrinas a la ministra de Hacienda, a la ministra de Educación. Y lo de la ministra de Educación ha sido muy importante, porque es donde él ha hablado de eso de la lectura y de las humanidades, y tiene como intención recuperar o darle más realce a la Dirección General del Libro, que es una industria también importantísima en este país, que ahora está vinculada a la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro. Pero es que la Dirección General del Libro por sí misma tiene cuerpo y músculo como para, bueno, ser autónoma en ese sentido, ¿no? No, pero lo dices en esta casa, hombre, vamos a ver, Paco Maruenda, bueno, en primera línea de saludo. No, pero lo que es muy llamativo de Guirao es el contraste entre los perfiles que se están haciendo, que estáis haciendo, de Pepe Guirao como ministro de Cultura, y el que se realizó, los que se hicieron hace una semana de Masín Huerta, porque claro, es que dos nombramientos en una semana para el mismo cargo de dos personas diametralmente opuestas, no tiene nada que ver el perfil de Guirao con el de Masín Huerta. Yo creo que Masín Huerta incluso ha hecho un favor, porque se han batido varios récords en España. Él, desde luego, a partir de ahora aparecerá siempre que haya una convocatoria o quinielas de Consejo de Ministros, siempre se le mencionará como el ministro más breve de la historia. Hay otros muchísimos ministros de Cultura que ni siquiera recordamos, ni recordaremos jamás, pero Masín Huerta siempre aparecerá. Y además nos ha dado este placer, también de Guinness, de haber podido presenciar 3 gobiernos distintos en 3 semanas. Esto también es gracias a él, y yo no creo que se vuelva a producir en la historia, que nosotros como comentaristas hayamos estado con 3 gobiernos distintos en 3 semanas. Yo creo que ni en Italia sucede todo esto. Sí. Pero vamos, de todas formas, Guirao, al margen del pozo de conocimientos cultural que tiene, es un viejo conocido de la política y un viejo gestor. Estuvo hace ya muchos años en la Junta de Andalucía, casi al principio, de director general, y de eso ha pasado ya bastante tiempo. O sea que experiencia y conocimiento del mundo cultural, desde luego lo tiene como pocos ministros hasta ahora. Y capacidad de diálogo, porque él fue nombrado por el PSOE, claro, y luego se mantuvo fue con Esperanza Aguirre y con Rajoy, que fueron ministros de Cultura, se mantuvo al frente del Reina Sofía, es decir, con un hombre con una capacidad dialogante y elástico en ese sentido. Es que es bueno que la cultura permanezca al margen de la batalla. Siempre la política lo impregna todo y es normal, pero tener una persona que sea capaz de dialogar, que además tiene una trayectoria de gestor impecable. También hay que defender en este caso, y os voy a sorprender, a Pedro Sánchez. Cuando nombras un gobierno te equivocas, ¿no? Es lo mismo que si cuando haces una redacción y puedes equivocarte con un subdirector. Y es mejor saberlo pronto que esperar, ¿no? Es verdad que lo de Huerta, todo el mundo nos generó una, como diciendo, ¿sabes? Pues tampoco era pues un agitador, ¿no? De las tertulias, era tipo así un escritor de ligerito, ¿no? Tampoco era un escritor potente, no era un Arturo Pérez Reverte, ¿no? Por ponerte un ejemplo de un periodista que podría ser ministro de Cultura perfectamente, al margen de que sea académico de la Española. En cambio, lo de Huerta era como una ocurrencia. Yo pensé, ¿qué cosa? Bueno, vamos a dejarle un tiempo. No, lo que pasa es que es un poco injusto, ventajita. Es verdad que todos pensamos eso, Paco. Yo no conozco a nadie, incluso del PSOE. Huerta, tú, pues vaya pedazo de ministro, que cuajado está, que grande, que referencia cultural. No, todo el mundo pensaba en la frivolidad, ¿no? El ministro televisivo. Sí, pues hubiera sido, imagínate Pero desde luego hay que darle, bueno, tampoco se le puede decir que hombre, la salida de ayer, una gestión pésima, porque tampoco lo sabemos. Mira, vamos a ver, porque la prensa es de izquierdas, ¿no? Pero esto que hizo él ayer... También, dice el director de La Razón. Tú también. Sí, la prensa mayoritariamente, es decir, todos lo sabemos, y no es, tampoco me escandaliza, porque queda mejor ser de izquierdas que de derechas. Yo he dicho esto, ¿no? Y además lo digo, además, es una reflexión que me habéis oído muchas veces. Hombre, lo de ayer lo hace un ministro del PP.
Esperanza Aguirre, por ejemplo, y la crucificamos. Ayer lo crucificaron. Pero que lo dimitaron el día. Y hoy seguiría... Puedes elegir clavo o soga, pero crucifixión hubo. Porque él intentó sobrevivir. Nunca un ministro del PP. Él intentó sobrevivir. En el día. Soria tuvo un montón de tiempo. Oye, Manolo Pimentel dimitió, que es de tu tierra además. Sí, pero ahí había otros componentes, como tú bien sabes. No, pero oye, él consideró que tenía que... El paralelismo más exacto, que Soria, que es del PP, no dimitió en el día. Dimitió después de muchos engaños. Bueno, porque ten en cuenta, aparte de engaños, la sociedad va evolucionando y cómo se reaccionaba, y me lo pones fácil, frente a cualquier escándalo hace 10, 15, 20 años o hace 3, ha cambiado. Si ahora el nivel de exigencia, oye, y no lo digo por el ventilador, cuando hubo los escándalos socialistas, allá no dimitía ni Dios, ¿no? ¿Sabes? Solo dimitió el pobre ministro valenciano, que se me ha ido el santo al cielo, y pido Antonio Asunción, que dimitió inmediatamente. Y la del BOE también. Sí, bueno, pero era directora general. No, directora general puedes encontrar, pero quiero decir que antes, incluso ante la corrupción, la actitud era otra, y ahora en cambio es absolutamente contundente, porque afortunadamente PP, PSOE, todo el mundo aprende de los errores, y ahora si mañana hay un escándalo con cualquier partido, pues inmediatamente se echa al tipo antes, o la tipa, perdón, no quiero parecer machista. Incluso sospecho que habría muchos que a lo mejor fueron llamados para la primera Vicente tanda. Albero nos recuerda al Sina, que también dimitió. Es verdad. Efectivamente. Valenciano también era hombre. Sí, es verdad. Digo que ahora yo estoy seguro de que algunos de los que se llamó previamente, antes de elegir a Maxim Huerta, también sospecho que mucha gente dijo que no, los que llamaran, que no sé cuántos son, dijo que no, también sabiendo que ahora cada vez que uno aparece como un político, o aparece como ministro, inevitablemente empiezan a hurgarte en la vida, y eso resulta incómodo, aunque no tengas nada que esconder. Hoy día sí resulta muy incómodo. Es que aquí había un matiz importante de Maxim Huerta. Cuando está ya el lío, digo, hombre, pues oye, problemas con Hacienda, es público y notorio que grandes presentadores, periodistas lo han tenido, es decir, que no es nada extraño, ¿no? O la utilización de sociedades, todo Dios lo hacía, etcétera. O no, pero había mucha gente que lo hacía. Gente que no lo hizo. Sí, pero... Como lo de las Black, hubo uno que no lo hizo. Sí, pero había una mayoría porque estaba, y eso es verdad, Hacienda lo aceptaba perfectamente. Televisión Española, que lo controla, Hacienda Pública, lo aceptaba. Pero llegó un momento en que quedó claro que no. Sí, pero el problema de Maxim era que había metido su casa de veraneo. Pero es que la gente lo hacía para eso. El recurso también hacía la conducta. Claro, es que la gente lo hacía para eso. Pero eso ya estaba mal. Si era sociedad, podías meter ahí gastos, todos los que quisieras. Bueno, pero hay unos límites razonables. Ahora hay unos límites razonables. Y entonces también, a mí ya te digo, y no es por hacer leña al árbol caído, hombre, a mí meter la casa de veraneo me parece. Yo que la gente metiera el coche porque lo utilizas para ir, la ropa, en el caso de presentadores, me parecía, insisto, yo no coincido en la interpretación que hace la Hacienda, que me parece muy excesiva. Pero es verdad que hay algunos límites. Yo decía ayer irónicamente, digo, no, yo tengo la finca, los caballos, los 2 helicópteros, 3 aviones, que no los tengo, es una ironía, ya se entiende, ¿no? Y me miraron en la redacción, digo, claro, es que no tiene ningún sentido que tú metas eso, ¿sabes? Y yo conozco gente, ya no hablando de periodistas, que nadie tiene aviones, pero todos conocemos de montones de empresarios que tenían aviones, los coches, la finca, claro, una finca particular, no tiene sentido que la tengas. Entonces, y esto en ese país ha pasado. Y entonces, bueno, pues a Huerta le han pillado, es como todo en la vida, es que le dice, oiga, salta mucha gente al semáforo, pero es que a usted le hemos pillado. Pero hay un principio que yo destacaba ayer, Paco, tú que has estado en la pomada política, que es el principio de confianza que él no mantiene con el presidente del gobierno. Porque aquí Alsina le preguntó, ¿y se lo había dicho usted al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tenía esta cuita con Hacienda y esa resolución de sentencia pública del año 2017? Y él trató de coger a toda la gente, pero dio a entender que no. Y en otra ronda que hizo en otra emisora, en la cadena SER, ya dijo claramente que no se lo había dicho. Creo que, claro, el ejercicio que hace un presidente del gobierno, que tiene 2 prerrogativas fundamentales, elegir a su equipo y convocar elecciones. Claro. Cuando yo a ti te llamo, Paco Maruenda, y no me dices que diriges La Razón, digo, coño, luego me porque no es ingenuidad, es ambición. Lo de Maxim Huerta era una ocultación premeditada, porque ni al Casola Manteca se le ocurre pensar que si el año pasado, no hace 15 años, el año pasado acabó su conflicto con Hacienda en 2017, que lo van a nombrar ministro con la que está cayendo este país, con este gobierno, que precisamente su única justificación para haber entrado en la Moncloa como ha entrado es la ejemplaridad. Claro. Pues no se le ocurre ni al que asó la manteca que esto no podría tener relevancia.
él, la explicación que ha dado es que pensaba que eso era un asunto privado, pues claro, como todo, como pero las fíjate, cuentas Javier, de Soria en Panamá, pero en fin, a mí me parece que la única posibilidad de entender lo que ha ocurrido es que Macín Huerta, sabiendo lo que ocurría, conociendo los riesgos, pues lo asumió y dijo, tiraremos por si no sale. Pero fíjate, es que ni siquiera que sea una cosa privada. Es decir, este es un señor que acepta entrar en un gobierno de izquierdas. Un gobierno de izquierdas que mantiene como principio básico la redistribución de la riqueza. Esto como principio básico. El pagar impuestos para cubrir servicios públicos. Educación, sanidad, pensiones, dependencia. Oye, ¿y qué es lo que has estado haciendo tú los años anteriores? Nada más que sortear dinero y burlar dinero precisamente para esos fines. O sea, quiero decir que es que ahí ya entramos en los principios éticos que no parecían que fueran excesivamente firmes, ¿no?, de este señor. Bueno, Macín Huerta ya es pasado y es uno de esos nombres propios que vamos a acordarnos en nuestra historia democrática, que tiene sus peculiaridades. Y yo creo que hacer un Macín Huerta va a incluirse ya dentro del acervo popular, y cuando te llame un presidente del gobierno para ser ministro, pues ya sabes. Revisan las declaraciones de lo Hacienda. que tienes que contar esencialmente. Y hablando del presidente del gobierno, no sé si tenéis noticia, debe estar haciendo papeles porque no se tiene noticia pública de él desde hace 3 semanas, desde que anunciara la moción de censura a Rajoy. Es más, hoy ha estado de visita en Moncloa el primer ministro irlandés, y habitualmente, pues cuando viene un mandatario internacional, salen ahí los 2 mandatarios, y como bien sabe Marisa, se reparten 2 preguntas o 3 para cada delegación. Dos. Bueno, depende, y entonces Martínez Maillo hoy se preguntaba ¿dónde está Pedro Sánchez? Mientras tanto, Pedro Sánchez escondido en la madriguera, escondido porque lamentablemente desde que fue elegido presidente no ha hecho ninguna comparecencia pública, no sabemos lo que opina, no sabemos qué opina del ministro de Agricultura, no sabemos lo que opina del ya cesado ministro de Cultura, sabemos que habla por Twitter, pero nada más, y los españoles se merecen el respeto de que el presidente del gobierno al menos haga alguna declaración pública. Parece que está escondido porque teme a algo. Y sinceramente, en fin, pues yo creo que hay que censurar que tengamos un presidente del gobierno que esté mudo, que no habla, que no quiere hablar, que no desea hablar. Luego Ciudadanos, hoy Villegas tiraba de tweets del propio Pedro Sánchez para vestir su argumento. No queda otra que recordar lo que el señor Sánchez dijo, lo que el señor Sánchez escribió, ya lo hemos visto, ¿no? Si soy elegido presidente, no abriré los despachos ministeriales a imputados. Está hablando del ministro de Agricultura, el señor Planas. Y el árbitro es Pablo Iglesias, que prefiere esperar a que Sánchez asome la patita para tomar decisiones y se pone en la piel. Es como el programa de Tola, si yo fuera presidente, que él lo quiere ser en algún momento. Es muy fácil decir lo que uno haría si fuera presidente del gobierno. El día que lo sea, responderé encantado a sus preguntas. ¡Hala! Si yo fuera presidente. El caso Planas, ¿tú crees, Paco Maruenda, que es comparable, más allá de, yo lo destacaba a las 8, de un titular magnífico del diario El País, de está a punto de ser desimputado? Jurídicamente, el término a punto... No lo conozco, lo desconozco. Cuando estudiaba Derecho no me lo enseñaron, pero bueno, se puede reformar las normas e incluirlo. No, pero más aparte, es verdad que uno acaba siendo prisionero de sus palabras, de sus errores. Yo siempre he defendido que una persona investigada, o imputada, como se le conoce popularmente, porque ahora se llama investigada, no tiene por qué dimitir, hombre, salvo que haya elementos por parte de los jueces, ¿no?, el juez de instrucción, que te haya metido en la cárcel. Entonces sí, es obvio, ¿no?, y tiene que tomarse entonces medidas inmediatamente. Pero en este caso yo defiendo, es verdad que el PSOE es prisionero de lo que ha dicho, y Planas está imputado, es decir, es un dato objetivo, ¿no?, que estará a punto que la Fiscalía, digo, pero en este momento es verdad que Pedro Sánchez ha nombrado un ministro que está imputado. Eso es así. A lo mejor mañana no lo está, pero hoy lo está. A mí es que me parece, lo iba a decir antes con lo de Macín Huerta, que este es el ritmo político que se ha establecido, pero el que ha puesto este rasero es la clase política. Y a mí, desde el principio, me parece una barbaridad, porque lo que ha hecho la clase política precisamente es orillar con cualquier presunción de inocencia. Esta aceleración lo único que degenera son en juicios sumarísimos. Y a mí todo lo que suponga un juicio sumarísimo me parece un escándalo en una sociedad democrática
democrática. Lo de Luis Plana, pues claro, de acuerdo a los tuits que haya puesto Pedro Sánchez, tendría que dimitir. Pero es que es una barbaridad que a un ministro de Agricultura se le haga dimitir por un caso como en el que está Luis Plana. Aquí suena la palabra imputado y ya todo el mundo imagina que este tío pues cogió un maletín de dinero y se lo llevó a su casa. Y no es eso. Y cuando se utiliza lo de a punto, que efectivamente no es un término para nada jurídico, lo que se quiere decir es que la Fiscalía en diciembre solicitó que se le sacara del proceso a Luis Plana y está pendiente de que el juez se pronuncie. Y el caso de la imputación de Luis Plana, ¿cuál es? ¿Se ha molestado a alguien en mirar por qué está imputado? Pues por unos pozos ilegales de unos agricultores en el entorno de Doñana. Y por esos pozos ilegales que abrieron unos agricultores, como la responsabilidad de la Consejería, de la Junta de Andalucía, era vigilar que no se abriera, por eso está en este proceso. Pero no es ninguna historia de dinero, de prevaricación, de malversación de fondos, no, son pozos ilegales. Y ha solicitado el Ministerio Fiscal en diciembre que se le sacara del proceso. Hombre, comparar esto, como hace el Partido Popular, con todos los demás casos de corrupción, comparar esto con la Gürtel o con la Púnica, pues a mí me parece una sobreactuación que a quien terminará perjudicando es al Partido Popular. Es que, vamos a ver, yo entiendo el papel que tiene que jugar Maillo ahora y que tiene que jugar todo el Partido Popular cuando han sido desalojados de la manera, pues probablemente más innoble que podían imaginar. Meter ahora cizaña sobre si Pedro Sánchez debe salir a hablar o no debe salir a hablar, cuando hemos visto un Rajoy que comparecía por pantalla. No, pero vamos a ver, Paco, es que es normal. Que tampoco hablaba mucho. Juegan un papel de oposición, entonces todo esto forma parte del confeti, de la filfa necesaria, porque ellos tienen que ocupar un hueco mediático que ya no tienen. Es decir, ahora mismo el PP está desalojado, absolutamente desalojado del poder. Entonces, inevitablemente hay que buscar la tamborrada. Han tirado la tamborrada esta fácil por la parte de Luis Planas, la tiraron también por otros lados cuando llegó Pedro Sánchez, pero al fin y al cabo no es ni más ni menos que el cacareo natural de un político en una oposición que además ellos ya tampoco capitalizan, porque la oposición está muy repartida, así que hay que hacer muchísimo más esfuerzo para hacerte un huequecito en los titulares y hacerte un huequecito en el día a día. Y ya está, bueno, pues lo tienen, ya tienen a su Luis Planas de momento, mañana será otro y otro, pero no ejercen más que una oposición natural de alguien que sale de los sitios y sale con muy mala prensa, sale con un crespón negro en la pechera. Hombre, no sé, yo creo que como ha salido el PP... Y en un proceso interno que tiene que derivar en un nuevo liderazgo a finales de julio. Y aquello ahora mismo es un partido de vietnamitas de matorral, ¿sabes? Todos pegándose tiros. Pero ¿os acordáis el proceso del PSOE? Es que yo flipo. Bueno, pero es que en el PSOE eso siempre ha sido normal. Pero es que por lo menos ha habido proceso. Mataron a Pedro Sánchez una vez, en el lo voy a intentar matar. Perdona, y antes que eso sucedieron cosas más graves todavía. Acordaros de cómo salió José Borrell. Sí, bueno, eso fue una humillación espantosa. Porque quien le buscó las vueltas fue su propia ejecutiva. Sí, claro, su propia ejecutiva. Pero en el PSOE estas cosas ya las sabemos de siempre. Estos procesos son siempre guerra, pero en el PP no. En el PP la guerra ahora nos estoy un poco sorprendidos, ¿no? Como decía antes, David, empiezan a salir los animadores de crucero. Me sorprende que olvidéis la realidad parlamentaria. Es decir, el PP está muy mal, pero tiene mayoría en el Senado, sin duda, la presidencia de la Cámara y es el primer grupo parlamentario. 50 escaños más. Exactamente. Que el partido que nadie le desaloja las cifras. Han sido expulsados del gobierno. Bueno, pero es que además eso tiene una ventaja, eso reafirma, va a unir al PP. Ahora va a tener un mes que va a estar muy bien. Decía, no hay democracia interna en el PP. Bueno, y ahora vamos a tener ahí candidatos y tal. Y entonces dentro de un mes y medio habrá un líder del PP que es el primer partido. Y el PSOE va a estar enfrente del espejo de sus contradicciones. Y va a recibir, como es normal, pues una oposición muy dura. La misma que han hecho ellos, sin misericordia. Y ahora tenemos un presidente del gobierno que le gusta el plasma. Sí. Es verdad, es decir, es que es muy gracioso. Es decir, Pedro Sánchez... Ni siquiera le hemos visto todavía por eso plasma. Mismo, digo, hombre, es muy llamativo. Estamos dando por hecho cosas que no hemos visto. Pero lo que ocurre, Marguenda, es la estrategia que lleva el Partido Popular, que se nota muy claramente que esto del refrán de a quien a hierro mata, a hierro muere, directamente se ha sacado el hierro del pecho y con el mismo hierro quiere matar. Y va a matarlo. Y presentar, duda, presentar como que Pedro Sánchez está escondido en la madriguera, que no sale, que está oculto, tal y como se le achacaba a Rajoy, pues es ridículo también, porque lleva una semana para que tú le digas ahora a Pedro Sánchez que está escondido
escondido en la Moncloa, como si hubieran pasado meses o años. Pero hoy ha comparecido. Como esas ausencias permanentes de tanto tiempo tan prolongadas de Mariano Rajoy, que lo reconocían hasta en el propio Partido Popular. No se le puede achacar ahora ese mismo discurso a Pedro Sánchez porque cae en el ridículo. Y lo de los casos de corrupción, pues con lo de Masín Huerta se acertó plenamente, no lo hizo el Partido Popular, desde luego fue el Confidencial, pero se sumaron después todos los partidos políticos, pero lo de Luis Planas pues no tiene la misma sustancia que lo de Masín Huerta. Y intentar ahora convertir en escándalo todo lo que sucede en torno al Partido Socialista y todo lo que sucede en torno al gobierno, a mí me parece que no es una estrategia muy inteligente de oposición. Tranquilo que ahora llega los ERE y vamos a estar muy entretenidos. Luego llegará lo del Partido Socialista del País Valenciano. Es decir, aquí la política es como la vida. A quien a hierro mata, a hierro muere. Y el PSOE ha hecho lo que ha hecho durante este tiempo, legítimamente. Yo hubiera hecho lo mismo y por eso he defendido a Pedro Sánchez. Él ha hecho lo que tenía que hacer. Y ahora el PP, que es lo que quieren sus votantes y militantes, quieren guerra, y entonces bueno, la van a tener con una diferencia que Rajoy lo pasaba mal con 134 diputados, pues imagínate cómo lo va a pasar el amigo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que está con ganas, con Albert Rivera y con Mariano Rajoy. Lo va a pasar mal, inevitablemente lo va a pasar mal, es un gobierno muy frágil, es un gobierno de 84 escaños, es un gobierno absolutamente cogido con un alambre. Normal, pues ya está. Bueno, normal, claro, es el gobierno donde que era necesario después de una gestión que ha llegado al culmen con una sentencia, que por cierto también quedan 5, es decir, lo de los ERE saldrá y será un escándalo y nos entretendrá mucho. Va a llegar un líder del PP los que no tiene nada que ver con la que esperan con el PP Tranquilo. también nos van a interesar muchísimo. Sí, O sea, que creo pero que os va a interesar menos porque cuando haya un líder del PP o lideresa, me es igual, lo digo en neutro, que no tenga nada que ver con la Gürtel, entonces, oye, pues tenemos que sacar los GAL todos los días. Pues eso es lo que merecen los militantes y los votantes del PP, que haya un líder del Partido Popular que no esté pringado. 8 millones se acaba el Partido Popular. Lo que merecen esos votantes y esos 8 millones es que tengan un partido limpio, aseado. Ya es limpio y aseado. Estamos dejando. No hay ningún escándalo que afecte directamente a Mariano Rajoy y a su gobierno. Hablo del partido y de todo lo que ha sido la itinerancia del partido en los últimos años, que es lo que se está juzgando ahora. La época de José María Aznar López. La itinerancia del partido. Pero sí, claro, pero no he dicho que sea el partido de Rajoy, he dicho la itinerancia del partido. Pues la misma itinerancia tiene el PSOE con todos sus escándalos. Y cuando salgan, por supuesto, que habrá que ser con ellos igual de severos. Sí, pero no fuimos igual de severos cuando Felipe González perdió las elecciones. Paco, perdió las elecciones año 96. ¿Sabes? Y es el gran líder carismático. Vamos a ver, del 93 al 96 se le arreó a Felipe González. El diario El Mundo se desayunaba todo el mundo, Felipe González con el diario El Mundo todos los días. Y la cal viva. Era arsénico por compasión. Pero vamos, en fin. No lo utilizaba para envolver los arenques. Que nadie lo haya tenido peor que el que bueno, no, hombre, época. El que lo ha tenido peor, y eso la historia de la lo cual no quiere decir que no se lo mereciera. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy desde el minuto 1 tuvo que gestionar un país en quiebra y lo gestionó muy bien. La abdicación del rey, la imputación de la infanta Cristina y de Urdangarín, la crisis catalana, es decir, todo eso ha hecho Mariano Rajoy. Es el presidente que ha tenido más marrones del tiempo. Hombre, Suárez tampoco llegó. Y en la sin gestión marrones, de la abdicación del rey no sé qué tiene que gestionar Mariano Rajoy. Claro. Cuando la Casa Real se mueve con sus normas propias. Otra cosa es fue que mucho más complicado. De récord hubiese, claro, digamos en los sotanillos del poder hubiese tal, pero la abdicación del rey no creo que sea ni un mérito ni un demérito de Mariano Rajoy. Fueron dos, no. Hay dos personas que tuvieron un gran mérito, que fueron Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy Brey. Y si no lo queremos, es que además te lo van a desencajar. Pero intentaron complicarlo ellos solitos, porque el rey abdica y el rey abdica. Bueno, jurídicamente decidieron, yo opinaba distinto, yo creía que era un acto debido y efectivamente, y yo lo creía pero decidieron también. Jurídicamente hacerlo así. Pero dicho eso, lo complicaron ellos solos. Muy complicado. Tú imagínate que los partidos hubieran dicho que no abdique el rey. Bueno, claro, eso es lo que una cosa increíble. Pero dicho eso, hombre, quitarle méritos a Rajoy, es que además tanto da, Rajoy ya se ha ido. Es decir, ya no es un monigote para que se le agreda. Y la historia, como el PSOE hizo una campaña brutal para cargarse a Suárez. Yo como tengo una edad, yo sí lo viví directamente. Y tal. Fue apoteósico aquello. De una irresponsabilidad, vamos, que llegó como culminación el golpe de Estado del 23 de febrero. Y eso no fue ajeno la inestabilidad. Traicionaron los pactos en el año 79 en las municipalidades. Hicieron de todo. Bueno, digamos que fue uno de los componentes a asestarle ahora el golpe de Estado. Uno de los muchos componentes de un país desestabilizado. No, y la propia UCD, y todo. Claro. Pero allí nadie ayudó. Oye, no pasa nada. Entonces ya Rajoy se ha ido, ahora llega un nuevo PP y entonces, oye, pues la izquierda
se lo tendrá que comer con patatas cuando dentro de un año y medio, 2, la centro derecha vuelva al gobierno, que es lo normal. Bueno, pero No vamos a ver que yo Eso tenemos que verlo todavía. he convidado a a... centro derecha. Ah, vale. O sea, Vamos a ver, será es conveniente PP aclarar más Ciudadanos. que Paco Marguenda solo acierta en sus pronósticos cuando lee las encuestas que da la razón, que sí son muy acertadas. Y nunca pero falló. los suyos, los que él se lanza por su cuenta, ninguno. Oye, acerté con el Brexit, acerté con Trump y tú de momento no te he oído, Bueno, con el no, cariño que te tengo, no te he sería visto la encuesta. acertar ni uno. No. Sí, pero ahí Yo- te podía más la afición, porque tú eres Del un Brexit, trampista yo soy camuflado europeísta. desde el principio. Yo soy un qué, trampista. Vamos a ver, por favor, Trampista, no sí. hablemos ¿Qué ya de cosas Mariano dices, de Rajoy, no verdad? hablemos de Maxim Huerta, no hablemos de Donald Trump, porque yo he convocado a Caraballo como experto en Gómez de Celis. Y sí que quiero un análisis A ver si le gusta o no le gusta. Vamos a sobre escucharle. el hecho de que Pedro Sánchez mañana en Consejo de Ministros vaya a elegir a Gómez de Celis como delegado del gobierno en Andalucía que gobierna Susana Díaz. Sí, es que es una relación que despierta cierto morbo político porque fue Gómez de Celis, que tiene 4 años más que Susana Díaz, tendrá 48 o 49, y Susana Díaz pues 4 menos, quien metió en el Partido Socialista a Susana Díaz. Y desde entonces pues han sido trayectorias en paralelo hasta que ya pues empiezan a desatarse las rivalidades. Y Pedro Sánchez nota como Susana Díaz le hace un par de jugarretas que lo apean de alguna candidatura y desde entonces pues se juraron un odio eterno. Pero desde hace pues 15 años hasta ahora están en una batalla continua en la que son dos contrincantes que se respetan, que se tienen jurado odio eterno, pero que nunca se van a terminar de matar, porque ese es el juego de mayorías y minorías que se establece en el Partido Socialista y que parece que sin esos contrapesos no son nadie. Es muy curioso porque en el Partido Socialista tienen muchos de cabecera, ellos dos también, el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, y de ahí sacan muchísima literatura sobre cómo actuar dentro del Partido Socialista. En los últimos años, en ese respeto y odio mutuo, lo que ha hecho bien Alfonso Rodríguez Gómez de Celis es apostar de forma acertada. Y apostó, por ejemplo, con Rubalcaba frente a todo el aparato del PSOE andaluz, con Susana Díaz a la cabeza. Entonces estaba con Grillán, que apostaba por Carmen Chacón, que en gloria esté. Y ahí ganó Rubalcaba en ese congreso que se celebró en Sevilla, con lo cual Alfonso Rodríguez Gómez de Celis se revitalizó. Y luego su apuesta definitiva ha sido con Pedro Sánchez. Yo a Pedro Sánchez lo conocí porque hace 4 años, un día, en una de las comidas que a veces mantengo con él, me dijo Gómez de Celis, hay una persona que va a ser secretario general del Partido Socialista. Digo, ¿cómo se llama? Dice, Pedro Sánchez. Digo, pero vamos a decir, ¿no lo conoce nadie? Dice, efectivamente, no lo conoce nadie. Y me enseñó un papel en el que venía de una reunión con Pedro Sánchez con algunas de las instrucciones que le estaban dando, como que se hiciera una cuenta de Twitter, que empezaba... Ese fue el origen. Y desde ahí hasta ahora, Pedro Sánchez se ha hecho presidente de gobierno y el poder de Gómez de Celis en Andalucía ha crecido. ¿Por qué creo yo que Gómez de Celis ha elegido o ha pedido a Pedro Sánchez estar en la delegación del gobierno en Andalucía y no en un ministerio o en cualquier otro lugar, o en otro lugar en el partido, por ejemplo? Pues precisamente por eso, porque en la rivalidad a cara de perro que mantiene con Susana Díaz, ahora sí se planta él como delegado del gobierno de la nación en Andalucía frente a la presidenta de la Junta de Andalucía. Y esa imagen sigue manteniendo esa expectativa, el morbo político que decía antes, los dos mirándose frente a frente en cualquier sitio a cara de perro. Y Celis como diciéndole, aquí me tiene, otra vez frente a frente. La verdad es que el momento es muy interesante porque hay una característica que tiene Pedro Sánchez, es que no olvida, ¿no? Es decir, entonces al final no tiene más remedio, que es lógico, y si va allí pues abrazará y besará a Susana, pero no olvida la forma con que le echaron a patadas, ¿no?, de la sede de Ferraz en aquel día tan terrorífico, donde lo quisieron convertir en un ser humano y un guiñapo destrozado, y resulta que no mucho tiempo después hoy es el presidente del
gobierno, y todos aquellos pues que se portaron con él ha destruido el PSOE, lo digo en el sentido positivo, ha destruido el viejo PSOE, está destruido, ya no existe. Además es el primer presidente del PSOE que hace el gobierno que le pasa por las narices, además lo digo, es el presidente, el que le ha pasado por las narices, ¿no? No ha tenido, porque Felipe tuvo lógicamente que jugar a equilibrios, lo tuvo que hacer Zapatero, pero es que Pedro Sánchez podía haber nombrado a mi perra Lolita sin ningún problema, es decir, porque no hay ningún cortapeso, no hay nadie que pueda hacerle sombra, ya no existe, ¿no? Los varones territoriales es una ficción que tenemos los periodistas, que decimos los varones del PSOE, pero si ya no hay varones, están todos laminados y muy callados. ¿Quién ha ido oposición a Pedro Sánchez? Yo no conozco a nadie. No es que la gran Calesi, que se le llamaba, la lideresa de Andalucía, ya está más callada, vamos, es decir, es un silencio absoluto, nunca mejor dicho, sepulcral. No sé si queréis hacer algún comentario breve sobre la decisión de Margarita Robles de mantener al frente del CNI al general Sanz Roldán, que es una decisión también importante del día de hoy. En mi opinión, una excelente decisión. Yo conozco a Félix hace muchos años. Es un hombre absolutamente profesional. Es más, él ya no ha presionado en absoluto por querer mantenerse, tiene 73 años. Él ya considera que ha hecho todo lo que tenía que hacer, bueno, general de ejército, en fin. Pero creo que para un año que le queda, y con una gestión, claro, en el CNI... se conocen pocas cosas, ¿no? Pero cuando se conoce algo suele ser un error. Lo que no se conoce son los muchísimos aciertos que tienen y que no deben ni pueden contarse. Y él lo ha hecho, en mi opinión, muy bien. Y me parece que es una buena decisión mantenerle, tanto a él como a la actual cúpula militar. Es que es casi imposible encontrar un director del CNI mejor que Félix Sanz Roldán. Todos lo conocemos y además, aparte de su cordialidad en el trato, que es una persona muy cordial, muy afectuosa, cariñosa, es decir, una persona pues que ha estado en diferentes administraciones, yo lo defino es un leal servidor público, ¿no? Que es lo importante. Y luego a mí he de reconocer que tener a un general al frente del CNI me produce una enorme tranquilidad. No tener a un político con ambiciones, es más, yo le diría al presidente del gobierno y a Margarita Robles, que ha acertado haciendo esto, que se busque un clon. Si el general Roldán no quiere seguir otros 4 años más o los que correspondan, que le busque un clon, y seguro que acertará, porque en manos de un general sabes que ahí no va a haber politiqueos ni cosas raras, ¿no? Por tanto, es muy buena decisión. Y sobre todo es sensata en el sentido de que tocar ahora mismo el CNI, los servicios secretos españoles, para una legislatura que si llega hasta su final es 1 año y medio, es peligroso, es delicado, no cualquiera está preparado para acceder a ese cargo. Entonces creo que además de que Félix Sanz Roldán, al que yo no conozco, me parezca una persona oportuna y creo que buen gestor de todo lo delicadísimo que hay dentro de ese organismo, sin duda es también una audacia por parte de Margarita Robles o del gobierno de Pedro Sánchez, de mantener por lo menos las estructuras más delicadas, más extremadamente secretas como deben ser, con el ritmo que llevan hasta ahora, porque la legislatura no puede ser muy larga. Exacto, es que yo tampoco conozco personalmente a Félix Sanz Roldán, pero sí es verdad que todo el mundo que me ha hablado de él me ha hablado bien, y esa coincidencia es extraña. A mí me parece que la clave está en esto que decía Antonio Lucas ahora mismo. Es un gesto de Estado, de responsabilidad de Estado, que un gobierno como el Partido Socialista, que llega al final de la legislatura, no ponga patas arriba el servicio de inteligencia. En este momento, desde luego, esos son pilares que no se deben tocar, y es lo que ha hecho precisamente el Partido Socialista. En este momento de amenaza terrorista como la que tenemos, y en la que la comunicación de los servicios de inteligencia que está entrelazado entre los diferentes países, de España con Marruecos, de España con Francia, de España con Centro Europa, eso es fundamental, y que el Partido Socialista mantenga la estabilidad es un gesto de Estado. Las 10 y 44 minutos, 9 y 44 minutos en Canarias, hacemos una pausa y vamos a hacer un repaso a lo que ha dado de sí, o a alguno de los aspectos que ha dado de sí, la entrevista que esta mañana mantenía el ministro del Interior, Grande Marlaska, con Carlos Alsina, y sobre todo con lo que tiene que ver con la política migratoria del gobierno en el episodio del barco Aquarius. Recomiendo a quien no lo ha hecho escuchar íntegramente la entrevista de esta mañana de Alsina a Grande Marlaska. Nos quedamos con 3 cuestiones fundamentales: la decisión de retirar las concertinas en Ceuta y Melilla, y la concesión del estatus de refugiados a los que van a llegar en el
que estaban en el Aquarius y que van a llegar en esos 2 buques italianos y en el propio barco Aquarius. La número 2 de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, hace un par de días, decía que esos 629 inmigrantes que llegarán este fin de semana al puerto de Valencia serían reconocidos como refugiados o asilados. Hoy Grande Marlaska, por la mañana, descartaba ese escenario y se remitía a lo que él conoce perfectamente, que es la legalidad vigente y los exámenes individuales. Si solicitan asilo, se tramitará. Si no lo solicitan, pues se verá y se tramitará el expediente de expulsión al que proceda. Se va a aplicar la ley, es decir, cualquier petición de asilo, vuelvo a decir, conlleva un trámite. Y en ese momento se decidirá si es una persona susceptible de protección porque está dentro de alguno de los elementos de protección de los parámetros que establece la ley o no lo está. Y si no piden algunos asilo, pues se tramitará, se verá su situación y si procede la apertura de un expediente de expulsión, etcétera. Hablaba muy claro esta mañana con Carlos Alsina, luego tenía un acto público en Ávila horas después y el término expulsión desaparecía de lo que era su relato general, que coincidía en esencia, pero que tenía, pues, digamos, un final más difuso. ¿Qué se puede hacer, Paco Maruenda? Bueno, en esto de la política de inmigración, que es un problema europeo, porque el problema no son 624 refugiados o inmigrantes en situación irregular. Ese no es el problema, es un problema muy pequeño. El problema es que afecta a centenares de miles, por no decir de millones de personas que viven en situaciones que todos conocéis terribles, ¿no? Por circunstancias diferentes, pero que necesitan huir de los territorios donde están. Entonces, claro, en ese escenario tú puedes actuar de una forma responsable y responsable. La forma, yo creo que a veces no es muy responsable, es la fórmula mediática. Es decir, yo hago un gesto así espectacular, pero luego, ¿cómo lo resuelves? Porque estas personas son seres humanos que has de integrar. Es decir, que no puedes decir, no, welcome to refugees y que vengan a mi casa, ¿no? Es decir, oiga, tienen que, hay idiomas distintos, culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo lo resuelven, porque en derecho todo sienta precedente. Entonces, claro, en estas circunstancias, claro, el resto de Europa está así pues preocupada y hemos visto las reacciones. Aquí no hay euroescepticismo, pero en toda Europa hay euroescepticismo. Entonces, claro, todo eso es un problemón. Entonces, yo quiero ver cómo el gobierno, yo en este caso, porque es una cosa de Estado, yo espero que se resuelva de una forma que sea muy positiva. O sea, a mí me es igual que, como si el gobierno sube 3 puntos en las encuestas y queda fantástico. Lo que hay que hacer es resolverlo bien para el tema del efecto llamada, del precedente que signifique, de los problemas. Lo mismo que lo que ha hecho el ministro. Muy bien. A todos nos pueden repugnar las concertinas, desde luego, claro. Desde a mí me da mucha pena cuando ves a miles de refugiados ahí en el Guruguru, ¿no? Centenares de miles, los que sean, ¿no? Con ganas de venir a Europa, ¿no? Pero claro, cuando entren, ¿qué hacemos? Pero claro, si tú rebajas la posición, Marruecos puede decir, mire, yo me desentiendo, ustedes se arreglen y es su problema, yo no quiero, yo no los voy a tener aquí para que luego ustedes abran la puerta. Es decir, todo el tema de inmigración, ya para acabar, es muy complicado, es un tema europeo, está Frontex, hay que pedir más recursos, no es lo mismo la posición de los países del norte de Europa y los del sur, que somos la frontera caliente, es decir, es un tema que yo creo que debería de aparcarse cualquier tipo de demagogia por cualquiera de las partes. Bueno, aquí es que parece como que se está poniendo un poquito el carro antes que los bueyes, porque efectivamente la política migratoria en la Unión Europea, que se lleva discutiendo, bueno, desde la época de Tampere, hace muchísimo tiempo, pero nunca se ha llegado a una verdadera solución, a una verdadera política común que intente atajar el problema, ¿no? A lo más que se ha llegado es a decir, bueno, pues a Turquía le pagamos no sé cuánto dinero para que intente hacernos ahí de frontera y que no pasen. Y ahora con Libia. Pero es que eso no es eficaz. Y entonces ahora, en este caso, pues bueno, pues es estupendo que este barco lo acoja a España y a mí me parece maravilloso. Pero hay que pensar qué estrategia vas a desarrollar el día después. Entonces los ministros están diciendo, no, en Europa, en el próximo Consejo de Ministros, vamos a pedir una política como de todo eso está muy bien, pero esas cosas tardan mucho si es que llegan. Y tal y como está ahora mismo Europa, que toda la Europa del Este es absolutamente, bueno, iba a decir, en fin, xenófoba, y están desarrollando continuamente políticas de este tipo, pues va a ser muy difícil llegar a una estrategia común.
Y mientras tanto, casos como el de este barco se van a reproducir. Y entonces cuando te pregunten, ¿y por qué a este barco no le acoge también España? Vas a tener que dar una respuesta que no va a ser fácil. En cuanto a al estatus que se va a dar a las personas que llegan en el Aquarius, pues efectivamente lleva razón Marlaska. Hay que darles el mismo estatus que se da a los que llegan a las costas de Andalucía en pateras. Es que no hay otra solución. Eso es aplicar la ley. Eso, el temor de esto es que va a ser un verano de avalancha. Es decir, esta noticia inevitablemente contagia a gente desesperada que está en situaciones absolutamente dramáticas. Inevitablemente sospecho que vamos a tener un colapso este verano extraordinario como no ha habido probablemente en años anteriores. Y es verdad, el problema más grave que tenemos ahora mismo es Europa en este sentido. Es decir, todas las propuestas que se han llevado con carácter de prioridad a los consejos europeos han sido en su eficacia un chiste, un verdadero chiste. Ahora en 2 semanas creo que Merkel y Macron han vuelto a insistir en que hay que llevar al Consejo Europeo el tema de la inmigración. Claro, el problema está en que, como tú comentabas también, David, Centro Europa, o como decía Marisa, en los países del este, claro, es que ahí está acampando lo más reaccionario ahora mismo que tenemos en la... Con bajada a Italia. Con bajada a Italia, efectivamente, con Salvini, imagínate. Y ya, imagínate, Kurz, Sebastian Kurz, el primer ministro, ya está proponiendo para el Consejo que en un momento dado podamos buscar un país del entorno europeo que no pertenezca a la UE que haga esa labor insidiosa de almacenaje, por supuesto, con prebendas, como está haciendo Turquía. Y ahora en el caso de España, es decir, ¿qué puede hacer en un momento dado el gobierno? ¿Qué hace con esa gente? ¿La mete en los CIES? Es verdad que hay 200 ciudades o pueblos, ciudades tal, que se han ofrecido a acogerlas, que ha habido iniciativas... 629. 629 ya. El reparto de esos 629. De esos 629, sí, pues unos 200, he leído hoy, pueblos y ciudades que se han ofrecido a acogerlos. Pero claro, ¿en régimen de qué? O sea, el problema es en régimen de qué. ¿Y qué haces con los miles que tienes en los CIES? ¿Y qué haces con los otros miles que están en el Monte Gurugú con los ojos clavados en las costas españolas? ¿Y qué haces con los que están en su casa con el transistor sabiendo que las noticias de aquí, hombre, les dan un mínimo de esperanza con respecto a lo que puede dar Italia con Salvini llamando cínica a la ministra francesa y cosas de estas? Con Macron llamando cínica a Italia y Salvini peleándose con Macron. Es que la complejidad de este tipo de gestos que son necesarios, pero cuando se armoniza una ley de migración en el que todos podamos de algún modo dar salida y acogida a esta gente. Si no, estamos propiciando muchos más cadáveres y, por supuesto, aventando la eurofobia, porque esto lo que genera es esa misma eurofobia de los que votaron en el Brexit, por ejemplo, británico. Venían muchos movidos por el problema de la migración. Bueno, y eso en buena medida lo que ha sucedido en Italia. No nos olvidemos que en Italia claro, la reacción en electoral... Lampedusa es que es una isla, es que literalmente no caben, es que les llegan a diario. Hay responsabilidad también con Italia tremenda durante muchos años. Por supuesto, pero quiero decir que la gente, los ciudadanos que viven allí, bueno, claro. Vamos a ver, alguien tiene que ayudarme a esto, o Grecia, alguien tiene que poner solución a esto, ¿no? Porque esto tiene un límite y no da para más. Iba a decir que hasta ahora, pues, adelante, Caraballo. Sí, vamos a ver, yo desde luego en la entrevista de esta mañana de Alsina con Marlaska, lo que no he oído es que Marlaska se haya comprometido a quitar las concertinas. Y estoy viendo después muchos titulares en ese sentido. Ha dicho que va a pedir un informe complementario para esa retirada de concertinas. Un informe porque dice que lo que no le gusta es la imagen de los inmigrantes subiendo hacia una valla. Y que va a pedir un informe, y que va a pedir un informe para ver cómo se puede solucionar esa inmigración en origen, que bueno, pues efectivamente lo fundamental de todo esto, lo que nunca se aborda. Yo espero que el gesto del gobierno con el Aquarius haya sido, como dijo Borrell, un gesto simbólico, que no vaya más allá, porque efectivamente si eso se reproduce es imposible que se reproduzca, pues nos llevaría a una contradicción de inmigración brutal en España. Si hay algún país en Europa que tiene que oponerse a la demagogia con las políticas de inmigración, si hay algún país que tiene que exigir que se vuelque toda Europa en la inmigración, es España, porque somos el país más afectado
por detrás desde luego de Italia y de Grecia, que están mucho más. Yo no temo que esto sea un efecto llamada, porque el efecto llamada con concertinas y sin concertinas ya se produce. Hay muchos informes de derechos humanos que podéis mirar que dicen que la instalación de concertinas pues no frena nada. El año pasado, que no había ningún acuario de por medio, la inmigración en España subió un 124%. Un 124%. En la medida que se van poniendo problemas en Italia y en Grecia, que es lo que ocurrió, en la medida que siguen los conflictos en el Magreb, a la medida en la que sigue, desde luego de forma exponencial, en el hambre en la África subsahariana, pues son motivos suficientes, sin necesidad de ningún buque acuario, sin necesidad de ningún gesto demagógico por el gobierno, para que suba, como ocurrió el año pasado, en un 124%. Que eso al final nos da una cifra de unos 23 o 24.000 personas, que son la mitad o menos de la mitad de los que llegan a Italia, los que llegaron el año pasado a Italia o a Grecia. ¿Qué es el problema de España ahora? Pues que Italia, con ese ministro que tiene, pues se tome la literalidad del acto del gobierno y diga, pues a partir de ahora todos los barcos que recojan las ONG, pues que vayan para España. A mí me parece que esto tiene que ser, y termino, un gesto simbólico para que sirva a España para plantarse en Europa y exigir a todos los Estados miembros una mayor implicación en políticas de inmigración, una revisión del papel que hacen las ONG, que no siempre tiene que ser bueno, que no siempre es humanitario y pueden estar complicando el problema. Y finalmente, para que esto que decía esta mañana Marlaska, que se establezcan compromisos de inversión en el origen, porque hasta que no suceda eso, seguirá existiendo la necesidad. Hombre, los compromisos de inversión, por ejemplo, en Pakistán, ya te digo yo que van a ser imposibles, y hay mucho pakistaní que trata de llegar a las costas europeas. Pero oye, Libia, que es un coladero. Y se ha invertido mucho dinero, pero se ha invertido mucho dinero en los guardacostas libios, donde no hay un gobierno que controle esos guardacostas, y son parte también de la mafia. Sí, pero sería bueno que fuéramos conscientes de la realidad de España. Es que estamos hablando como si España fuera Alemania. España es un país importante, pero no es el más importante. Y si alguien se cree que va a llegar Pedro Sánchez, y lo digo con cariño, con el tema ese del acuario, diciendo, bueno, ya está resuelto, chavalotes, ¿no? Aquí está España y tal. Oye, de verdad, llevamos décadas con esto. Leo ahora mismo en el diario El Mundo que están hablando de un permiso inicial de estancia de 90 días según fuentes conocedoras del operativo, y no se descarta, lógicamente no se descarta, lo ha dicho el propio ministro del Interior, que una vez identificados, algunos de ellos sí que vayan a los centros de internamiento para ser devueltos, el caso por ejemplo de que tengan pues antecedentes, prohibida la entrada en territorio, o como ahora mismo se hace con los países que haya convenio de expulsión, que son unos convenios que hay que cumplir o que se suelen cumplir. Y otro detalle de esa entrevista de Marlaska con Alsina. ¿Qué pasa con los presos que están en las cárceles a cuenta del 1 de octubre y alrededores? Habría que decir que lo apoya si lo autoriza Llarena. No es una resolución que directamente le competa al ministerio que yo dirijo. Estas personas se encuentran en situación de prisión provisional. Están, lo que se dice, a disposición del órgano judicial, del juez que ha dictado la resolución. Por eso, normalmente, están en cárceles, en centros penitenciarios, cuando se acuerda la prisión provisional, próximas a donde está el órgano judicial. ¿Por qué? Porque se practican diligencias de instrucción. Bueno, poco después Llarena, en un auto donde denegaba una vez más la libertad de Forcadell, Junqueras y Romeva, dejaba caer en su escrito que eso de trasladar a los presos no es competencia suya, sino de instituciones penitenciarias, es decir, de Interior. Vamos, que lo que pueden ser las broncas de Llarena con miembros del Ejecutivo no era patrimonio del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que también las puede mantener con el de Pedro Sánchez, y además entre jueces, vosotros que lo conocéis más, esos piques, esos codazos, tienen como otro relumbrón. Las 11:03, las 10:03 en Canarias. Vamos a hacer una pausa porque además hemos preguntado a nuestros oyentes por la decisión del gobierno de Quim Torra de reabrir esas magníficas y costosísimas llamadas embajadas, pues que claro, ya no hay 155, ya hay posibilidad de que gasten el dinero en lo que juzguen que ellos crean necesario. Y Maragall lo defiende, y Borrell volando camino de Estados Unidos, que todavía no da una respuesta a esas oficinas, madre mía. Por cierto, si ven por ahí en Twitter funcionando un bulo a cuenta de Borrell y Abengoa, no le hagan ni puñetero caso.
María Hernández, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, hemos preguntado a los oyentes, nos han hecho sus propios comentarios sobre lo que tienen a bien. Sí, claro. Hemos preguntado a nuestros oyentes sobre la decisión del gobierno catalán o el anuncio del gobierno catalán de reabrir de forma inmediata las embajadas catalanas. Hemos preguntado para qué las van a usar. Bueno, pues el 51% de nuestra audiencia dice para tirar el dinero. Esa es la opción más escogida. También Los alquileres baratos no eran, cuando se supo lo que gastaban en los edificios no estaba nada mal. Había otras opciones, por ejemplo, para charla de Puigdemont, el 12%, para animar a la Roja. Para animar a la Roja, mira. Para animar a la Roja, 27%, y para que vaya Borrell, esta la han votado menos, un 10% de los oyentes. Bueno, Eva dice que van a tirar el dinero para animar a la Roja, está claro. JCPA para seguir con la matraca independentista desde el extranjero, pero podría ser también, dice, para internacionalizar los calçots, para promover la SEO de Urgell como destino turístico cultural, que no estaría Para mal. eso podría ser, de hecho son las oficinas, digamos, comerciales que tienen otras comunidades autónomas, especialmente en Bruselas. Eso claro, si fuera para eso estaría bien. Tendría su sentido. Para exportar la barretina para los que están hasta el gorro del monotema y para otras 155 medidas. Aquí que hilar bastante fino. Luis dice que le da mucha pereza y otro oyente que lo tiene muy claro. Las van a usar para lo que la han usado todo este tiempo anterior, que es para difamar a España, para dañar su imagen exterior, perjudicarla, plantearse ellos mismos como víctimas y en definitiva para continuar con el golpe de Estado que no fueron capaces de dar al completo la vez anterior y ahora gracias al gobierno que vuelve a financiar todas las armas que han utilizado para hacerlo, pues no sabemos si lo conseguirán, quizá a la segunda o a la enésima va la vencida. Bueno, este oyente se ha tomado muy en serio nuestra encuesta, se ha puesto serio. Prudencio, en cambio, dice que ha votado por las charlas de Puigdemont, el rico cerdo ibérico del que creo que nos va a hablar Marta García ayer, pero dice que se abstiene de realizar más comentarios por razones obvias. Dice que por cada oveja descarriada que abrace el independentismo, una ración de calçots y butifarras gratis. Ole. Miquel dice para asilo de políticos, búscale el matiz. Apunta también. Bueno, puede ser un sitio donde recalen algunos que han estado muy metidos en el procés. Claro, ahí estaba el matiz. El concepto es vergonzoso de las embajadas, porque en un país normal lo que tendría que haber es unos locales compartidos por las comunidades autónomas al lado de la embajada, utilizar los sitios de la embajada, y en lugar aquí nosotros parecemos los más ricos del mundo, vamos. Es decir, es una cosa que pero me parece escandaloso, sea del PP del gobierno o del PSOE o de PDeCAT, como se llamen ahora, ¿no? Es una vergüenza. Daniela nos pregunta que si no ponemos la opción la envidia os corroe. No la hemos puesto esa opción, ¿no? Hombre, pero no puede corroer la envidia porque el Reino de España tiene embajadas por el ancho mundo muy amplias. Y Pablo dice que fuera de bromas le parece un insulto. Bueno, comentarios también hoy sobre el Aquarius y el traslado a España de los inmigrantes, bastante crítico este oyente. Hola, estoy totalmente en contra de que el gobierno permita que entren inmigrantes ilegales a España. Y estoy totalmente a favor del gobierno de Italia. La política que está siguiendo el gobierno nuestro traerá consecuencias y no nos gustarán en absoluto. He consultado en Wikipedia, sin ir más lejos, y en África hay 1.216 millones de personas. Ni te cuento los que hay en Asia. Y me temo que una parte importante de ellos se van a venir. Los estamos invitando con esa política irresponsable del gobierno. Y no me gusta absolutamente nada. Bueno, ha quedado claro que no le gusta a este oyente esa política. Había un apunte, leía lo que contaba el diario El Mundo de esos permisos excepcionales de estancia de 90 días y nuestra querida Leticia Álvarez recuerda que un permiso así se daba en Grecia al principio y así empezó la ruta hacia Alemania. Es decir, quienes llegaban a Grecia no tenían ningún interés en quedarse en Grecia, querían abrir rutas para llegar a los países del centro y del norte de Europa. Son espacios de tránsito, y España es un espacio de tránsito principalmente. Es decir, son más los que pasan por España que los que deciden quedarse aquí. Esa solución intermedia de los 90 días, pues al final, bueno, solución no va a ser ninguna solución. Si pero no sabes de qué países son porque van indocumentados, es que hay que conocer la historia. La gente viene, como es normal, para quedarse y lo primero que hace es tirar por la borda cualquier documentación y a partir de ahí tienes un problema legal espectacular. Bueno, y luego otra perspectiva, otra oyente crítica, pero con otra perspectiva, dice: invitar a los inmigrantes a venir sin saber qué va a ser de ellos es una crueldad más en sus vidas. Y sobre la dimisión de Maxim Huerta, el gobierno de la oposición en general, Cris introduce una teoría, dice: ¿y si hay otra explicación para Maxim Huerta? ¿Y si es una operación para mostrar la contundencia del señor Sánchez? ¿Alguien puede creerse que no lo supiera? Sí.
Es probable, porque si no lo habría destituido. Hombre. Bueno, ya ve, de permitir que dimitiera. Muy brevemente, ya ve, siguiendo con el comentario de Maruenda, dice que si lo hace un ministro del PP lo crucifican sin escrúpulos y sin pudor. Resulta que a los de derechas les piden la dimisión cuando son investigados y son ya culpables sin juicio, y este fue ministro siendo un condenado por fraude. Es hipocresía, dice. Bueno, pues da para mucho a división de opiniones lo que sucede y pasa, pero Maxim Huerta ya quedará, pues eso, para la historia de nuestra democracia. Él también, supongo, hará su aportación literaria. Estábamos especulando con esa posibilidad en el tiempo de publicidad. Pues bueno. Queda muy desprestigiado, tampoco, no nos equivoquemos, porque hay cosas que a la gente le ofenden, ¿sabes? Y cuando hablas de esas cifras, ¿sabes? Pues España es un país muy envidioso, ¿sabes? Entonces es aquello que a la gente es mal ajeno. Por tanto, yo no le auguro, hombre, no le deseo ningún mal, Vamos, es más, ni lo conozco, aunque os sorprenda, no he hablado nunca con él. Aunque os sorprenda. Sí, no, quiero decir que no... que no desee ningún mal a alguien que no conozca. Tendrías que presentarte a alcalde, pero alcalde de España. Por cierto que Inés te compadece, Paco, porque dice que vives en permanente estado de asombro, ahora que has dicho que te sorprende de nuevo. No, a veces sí me asombra, ¿sabes? Que la gente sea tan torpe, ¿sabes? Y más en los tiempos que vivimos. Yo sí mañana, que no voy a entrar en política ni de broma, pero te ofrecen una cosa, imagínate, se vuelve loco Sánchez y me ofrece ser ministro de Cultura. Hago una radiografía, creo que no he hecho nada irregular, pero vamos... Ni se por si acaso. Vamos, es que me salté un semáforo, las multas las tengo pagadas, yo qué sé. María, hasta mañana, ¿no? Que mañana juega la selección española. Hasta otro día. Hacemos brújula del despiste. Venga, chao. Marta García Ayer, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Mire, es que La Razón es el primer diario que nos llega. Antonio, Marisa, tenéis que hacer algo con el mundo, sí. que no nos llega casi. Os adelanto. Acelerar. Y es su diario favorito, Marta nunca lo reconocerá, pero... Aquí está, yo te lo reconozco, sin duda. A esta hora de todos los jueves, no te quepa ninguna duda que La Razón es mi favorita. Gracias. Bueno, pues, ¿quién no va a ser portada o qué no va a ser portada mañana? Pues no va a ser portada Rodrigo Rato. ¿Por qué había de serlo? Bueno, es que es verdad, estamos muy ocupados en España metiendo en la cárcel a cuñados del rey, como para preocuparnos si van a terminar o no exministros en la cárcel. Y el Tribunal Supremo hoy ha prorrogado un mes más, y no veo que le hayáis hecho mucho caso, la decisión sobre los recursos de la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a la cárcel a Rato y a otros 62 consejeros de Caja Madrid. Lo leo en La Vanguardia, que es la que ha tenido acceso al auto, y sabremos entonces en las próximas semanas si entra o no en prisión este exministro de José María Aznar. El exministro que entró ayer en prisión es Jaume Matas. Otro que no, que se nos amontonan, ni caso. Vamos a ver, es que ayer casi no hacemos ni caso a Iñaki Urdangarín. O sea, como para acordarnos de Jaume Matas, que entraba en la cárcel, que hubiera sido noticia de apertura si no te hubiera dimitido un ministro, si no te hubiera... Y además es un habitual de los ingresos, con lo cual tampoco... Pues, hombre, encantado de conocerle. Bienvenido a casa. Oye, ¿qué pasó con el delito por incitación al odio contra profesores de la SEDU? Pues tenemos una sección muy judicial hoy, porque ¿sí? Leo que ha sido archivada esa causa, la causa por delito de odio contra los 8 profesores de la SEU de Urgell. Os acordaréis, hablamos mucho del tema y de la causa archivada. Sin embargo, pues no estamos teniendo tampoco mucho tiempo de comentar. Lo ha confirmado hoy la Audiencia Provincial de Lleida, y las razones que dan es que no se deriva la existencia de los elementos que configurarían el delito de la incitación al odio. Se han reunido con los directores de los centros, los padres y demás, y creen que el clima en las aulas es correcto y que no hay incidentes destacables. Pues mira, está judicializando la actualidad, no somos nadie. No somos nadie, esto va de jueces también, pero de jueces que recurren a la RAE, y es que no somos nadie sin la RAE, aunque se lo sea para meternos con ella. La ausencia del término caranchoa en el diccionario ha salvado al youtuber Mr. Gran Bomba frente a la audiencia de Alicante. ¿Os acordáis que este fue el youtuber? Seguro que Caraballo se acuerda, que llamó caranchoa a un chico que estaba trabajando, que al final se hartó y le soltó una torta. O sea, por ejemplo, la RAE no sé si está tontopolla, pero que claro, entonces tú puedes ir por ahí y decir, no, perdona, es que no está en la RAE. Esto es para hablarlo con los raperos, que se van a ahorrar muchos disgustos. Claro, pero vamos a ver, o sea, lo que tienes que insultar a alguien estaba el Tony que en Bruselas, por no haberse mirado por no haber mirado el diccionario, dice, ¿cómo te puedo insultar? Que como no está en la RAE, pues perfecto.
Todo el Montezorégano, madre mía. Al final ha sido, por cierto, el Mensajero el que ha tenido que pagar 30 euros de multa por un delito leve de lesiones. Aquí comentamos que parecía que se admitía a trámite la denuncia que él puso pues por calumnias, por que se habían metido con su honor, pero claro, dice la audiencia de Alicante que Karanchoa no atenta contra el honor de nadie. ¿Qué le vamos a hacer? No, hombre, es un elogio, quiero decir, que de repente llega un palomo, te llame Karanchoa porque tú estás currando allí llevando el material y, hombre, no, es que la RAE no lo reconoce. Vamos, ¿cómo os ponéis por todo? Y encima tiene que pagar 30 pavos por una reacción de lo más natural, que es arrearle al palomo una bofetada. Sí. Cuidado, David el cura, no vayas a estar incitando tú a la violencia ahora contra los youtubers. No. Que esto de los micrófonos los carga el diablo, ¿eh? Pues no de forma voluntaria, yo no incito a la violencia contra nadie, pero me parece que la excusa de poder por ahí andar insultando a la gente y con que la RAE no nos recoja, ya. Porque luego, como dice Paco Marvenda, esto en derecho luego crea jurisprudencia. Exactamente. Claro. ¡Hala! Creadores de insultos, hasta que llegue la RAE podéis ir por ahí alterando la vida normal de la gente que trabaja. Qué pena. ¿Traes una duda? Traigo una duda y a ver si me la respondéis con toda la honestidad de la que seáis capaces, que seguro que es mucha. Si es honestidad, mira para otro lado. ¿Vosotros sois muy de chismorrear? Depende. O sea que sí, Caraballo. No. Así en petit comité, con amigos, vamos, lo que viene siendo, según la RAE, hablar de terceras personas, normalmente no de forma muy positiva, sin que estén presentes. Hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos. Contar algo con indiscreción o malicia. Te veo ahora con la RAE de cabeza. Vamos, o sea, nuestro oficio es chismorrear. Bueno, pero así en público pierde un poco su valor. Pero para hacerlo en público antes lo has tenido que hacer en privado. Claro. El cotilleo tiene una reputación dudosa, ¿verdad? Está como mal visto, al menos públicamente, aunque nosotros estemos consiguiendo que nos paguen por ello. Pues tiene un consumo masivo, o sea... Bueno, es que según investigadores de la Universidad de Texas y de Oklahoma, tiene efectos positivos. Hombre, digamos que chismorrear es bueno para la salud. Desestresa, claro, te va quitando demonios de dentro. Crea vínculos entre las personas y solo... Luego te puedes romperlos, pero al principio los crea. Cuanto uno se vaya al baño. A mí lo que me maravilla es los estudios de las universidades americanas. Qué aburridos tienen que estar. Es que hacen algunos estudios que son fantásticos. Bueno, pero escuchad esto, puede ser útil alguna vez si os critican por chismorrear. Los chismes positivos inspiran esfuerzos de superación personal y los negativos hacen que las personas se sientan más orgullosas de sí mismas. Claro, criticando a uno, pues te refuerzas tú. Lo mejor es que luego esto viene por un neurocientífico, un neuro no sé qué, y dices, pero si eso lo sabe mi tía Matilde, que no terminó la EGB. Y esto es un neurocientífico que ha empeñado 7 años de carrera y un máster para llegar a la conclusión de que relaja mucho cotilla. Ojo, que estos investigadores también lo han seguido en Stanford y en la Universidad de Berkeley, deben de ser un asunto. Pues es una corriente de pensamiento ahora mismo, de estudio. Filosófica ya. Han descubierto que una vez que ha habido personas excluidas de un grupo por haber sido pues muy criticadas o por cotillear demasiado, esta gente luego reformó sus caminos en un intento de recuperar la aprobación de las personas que les habían excluido. ¿Y hay algún análisis también de cómo se puede llegar a eso a través de los grupos de WhatsApp, por ejemplo? Es decir, el chismorreo entre miembros de un grupo de WhatsApp, que te has olvidado que también estaba en el grupo de WhatsApp sobre el que estás chismorreando. El verdadero chismorreo de WhatsApp es el que se produce cuando hay subgrupos en el que se excluye a algún familiar o algún amigo. También. Bueno, y sabéis de lo que os estoy hablando. Cuando tienes esa mala cabeza de no acordarte que sobre el que estás chismorreando también está en el grupo de WhatsApp y de repente dice, fulanito ha salido del grupo. Y por no mirar antes. Bueno, pues impulsa la autoestima y promueve la cooperación. Ahí lo dejo. ¿Tenemos noticias de Macron? Tenemos noticias de Macron. Le Canard Enchaîné, sabéis que este periódico francés es muy incisivo siempre y ha revelado lo que se ha convertido en un verdadero escándalo en Francia. La vajilla que se va a renovar ahora mismo en el Elíseo, publicó la semana pasada que iba a costar 50.000 euros, pero resulta que no.
que cuesta medio millón de euros, 500.000 euros en platos, vaya. ¿Pero cuántos platos? ¿Cuántas piezas? Miles de platos. Claro. Sí, efectivamente son 1.200 platos, pues si queréis el detalle, son 900 llanos y 300 de pan, que los franceses son muy de comer con el platito de pan. Y ahora, bueno, pues la fábrica que hace... La sopa no tienen, Espero que sí, porque con 500.000 euros el caso es que la porcelana que se utiliza, y es la misma que utilizaba en tiempos la familia real francesa, claro, ha actualizado los precios. Claro, que la familia real la pasaron a la guillotina, pero la fábrica dijo, alguien tengo que colocar esta obra fina. El excedente que me ha quedado aquí. Pues muy bien hecho, yo me parece genial. No se renueva desde 1950 y faltaban, pues lo típico, que se han roto unas piezas, están saltadas, las tienen que renovar. Hombre, es una representación. Eso es una gran nación que se gasta, no medio millón, se gasta 1 millón, es decir, la grandeza francesa pues se merece eso. Este es un país cutre. Paco? Que es que este es un país de Duralex. Sí, este es el problema de este país. ¿Sabes qué pasa, Paco? Que en la misma semana que se ha sabido que Macron va a gastarse medio millón de euros en platos y platos de pan, por supuesto, ha dicho que bueno, pues que esto de las ayudas sociales cuestan una pasta. Qué malo que es Macron. Y ha sido muy criticado por eso. Bueno, oye, ¿y la sucesión en el Partido Popular? No hemos hablado, no os interesa. Os creéis que el Partido Popular ya no existe y ahí está. Díselo a Margallo. ¿Estamos trabajando en ello? Pues es la gran novedad que traemos hoy, la de Margallo, que leo en el Independiente que ha dicho, si solo estuviera la candidatura de Sáenz de Santa María, me presentaría sin duda. Margallo es más de presentarse a la contra. Pero él lo que ha hecho ha sido empezar a recoger avales. Está en ello, está empezando a avales y odios, vaya. Vamos, el único... No, lo que está empezando es a los avales. Claro. Se está haciendo el taco. El lema de campaña va a ser: todos los que no quieran las orejas de Santa María, voten Margallo. No Margallo 2020, ¿no? Que sería un buen lema, no. Ha reconocido el exministro Margallo... Soraya, sería un buen lema. Ha reconocido el exministro Margallo que ha movido algunos avales, pero que todavía no los ha contabilizado. Uy, mala señal. Si tuviera los 100 ya los habría dicho. No, pero no los ha contado, que mal pensado eres, Antonio. Que no los ha contado. Vamos a ver, la dosificación de la información pasa por: voy a ir a coger avales. Sí. Ya los tengo. Los estoy contando. Y al final, pues todos los días estás en la pomada. Uy, los he perdido. Pero bueno, Margallo es muy listo y da buenos titulares. Oye, las primarias deben de ser muy buenas para la salud con todo lo que se cotillea, ¿no? Sí, sobre todo de terceros. Efectivamente. Léenos la portada de La Razón, ya que está aquí su director. Pues el Tribunal Supremo avisa, solo retirará la rebelión por imperativo legal. Advierte que mantendrá la acusación a los líderes del Procés y Llarena corrige a Marlaska, que hablaba esta mañana con Alsina Interior, decide si se acercan los presos. Bueno, pues así está la cosa. Marisa Cruz, Paco Maruenda, Javier Caraballo, Antonio Lucas, Marta García ayer. Ha sido un placer, pero todo placer tiene que terminar en algún momento. Y es justo este. Pues hasta la próxima. Muy buenas noches. Fernanda Unega, buenas noches. Muy buenas noches, David, y buenas noches al general de Ejército, secretario de Estado y director del Centro Nacional de Inteligencia, don Félix Sanz Roldán. Le escribo, mi general, para expresarle mi satisfacción como español. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tenido la inteligencia de no cambiar la cúpula militar y renovar la confianza del gobierno en el director del CNI, es decir, en usted. Creo que es una magnífica noticia para este país. A usted lo nombró Zapatero hace ahora 9 años. Rajoy lo confirmó al ganar sus primeras elecciones. Le pidió que se quedase cuando usted cumplió su primer mandato, y ahora hace lo mismo el gobierno Sánchez. Creo que es el cargo público que lleva más tiempo en su puesto, porque los gobernantes y quienes le conocemos sabemos que es usted muy difícil de sustituir. No diré insustituible, porque esa figura no existe, pero como vino a decir Margarita Robles, cuando se tiene un tesoro hay que conservarlo. Y usted, general de Ejército Sanz Roldán, es un tesoro, nuestro tesoro. Lo dije alguna vez y lo repetiré 1000 veces más. Usted es el genuino hombre de Estado. Es el más acreditado servidor del Estado que hay en España. En su biografía no hay más que servicios. Por eso es general de Ejército, el máximo rango militar después del rey. Y nadie sabe con exactitud
qué servicios prestó a este país en el CNI, porque nadie lo debe saber, pero es seguro que han sido los más grandes y en los aspectos más difíciles. Le recuerdo en los complejos días del Sáhara, cuando usted solo era teniente. Le hemos visto representando a España ante la Unión Europea. Le hemos encontrado en la negociación de los acuerdos con Estados Unidos, en el equipo que trabajó la entrada en la OTAN, en la modernización de las Fuerzas Armadas. Y le hemos visto como jefe de los ejércitos. Ahora, en el CNI, conoce todos los secretos, pero nadie le puede atribuir una sola filtración. Es un modelo para los demás servicios de inteligencia. Y todo, mi general, con modestia ejemplar, con disciplina castrense, con una cultura excepcional, con la discreción de quien huye del brillo social. No le escribo para felicitarle, Félix Sanz Roldán. Le escribo para felicitar a este país por contar con un hombre como usted. Así terminamos la brújula, que llega el Transistor con José Ramón de la Morena y mucho, mucho que contar. Buenas noches.